Hola mis queridos estudiantes, les habla la profe Erika y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema de estequiometría. Necesitamos introducir un concepto que se llama reactivo límite y para esto recordemos que la estequiometría se basa en los cálculos químicos que hacemos en un proceso reactivo. Para comprender mejor este término vamos a imaginar la siguiente situación. Queremos preparar perros calientes y contamos con 5 salchichas y 4 panes. La pregunta es ¿cuántos perros calientes puedo preparar? La respuesta es muy sencilla. Por cada salchicha necesito un pan, es decir, que puedo preparar 4 perros calientes y me sobra una salchicha. Veamos qué pasó en este proceso. Tengo más salchichas de las que necesito para preparar perros calientes con los panes con los que contamos. Es decir, que el número de panes con los que contamos es el que determina cuántos perros calientes podemos realizar. Si tengo 4 panes y 5 salchichas, pues puedo preparar 4 perros calientes. A ese componente de la reacción que está en menor proporción es al que le llamamos reactivo límite. Y además, como podemos ver en este proceso, es el que determina la cantidad de producto. El reactivo límite entonces va a determinar cuánto del producto se va a generar. Al otro reactivo, en este caso representado por las salchichas, lo vamos a conocer como reactivo en exceso. ¿Y qué característica tiene? Que al final del proceso vamos a obtener que sobra algo del reactivo en exceso. Si tengo 5 salchichas y 4 panes, pues me va a sobrar una salchicha después de haber preparado los 4 perros calientes. Entonces recordemos, el reactivo límite va a determinar la cantidad de producto que podemos obtener después de un proceso reactivo. Y el reactivo en exceso es aquel del que me va a sobrar al final del proceso o al final de la reacción. Para hacer este tipo de cálculos estequiométricos, entonces también vamos a ver unos pasos. Pasos para la estequiometría usando reactivo límite. Resolvamos este ejercicio. Supongamos que se lleva a cabo la reacción de síntesis de urea con 637,2 gramos de amoníaco y 1142 gramos de dióxido de carbono. La pregunta sería, ¿cuántos gramos de urea se obtienen? Pues veamos qué pasos vamos a utilizar. Empezando siempre por escribir correctamente la ecuación química. Entonces, para este caso tenemos amoníaco que reacciona con dióxido de carbono para producir urea y agua. Segundo paso, vamos a balancear la ecuación. Recordemos que el balance de la ecuación lo vamos a hacer por el método más sencillo. En este caso el tanteo. Y según lo que vimos en el video de estequiometría 1, entonces lo hacemos en orden. Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Entonces nos quedarían reactivos, productos. En primer lugar podemos balancear el nitrógeno, el carbono, hidrógeno y por último oxígeno. Entonces, nitrógeno, si en los productos tenemos 2, vamos a poner un 2 en los reactivos y así tendríamos en reactivos y en productos 2 de nitrógeno. Carbono, en los reactivos tenemos 1 y en los productos tenemos 1. Ya estaría balanceado. Luego sigue el hidrógeno. Tendríamos 2 por 3, 6 en los reactivos. Y en los productos tendríamos 2 por 2, 4. Más estos 2 de acá serían 6. Repito, estos 2 por estos 2 son 4. Más 2 de acá, 6. Entonces ya estaría balanceado. Y por último, el oxígeno. En los reactivos tenemos 2 y en los productos tenemos 1 y 1, 2. O sea que la ecuación ya está balanceada. Tercer paso. Para el tercer paso vamos a sacar los pesos moleculares y los coeficientes estequiométricos. Entonces, tendríamos para el amoníaco, el peso molecular es 17 gramos aproximadamente. Para el dióxido de carbono tendríamos 44 gramos. Para el agua, 18 gramos. Y para la urea serían 60 gramos. Y los coeficientes de la ecuación entonces van a ser 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, porque se deben escribir en orden. Aquí viene la diferencia con la estequiometría que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos un solo dato desconocido.
ya tenemos 2. Y entre esos dos datos conocidos, vamos a encontrar cuál es el reactivo límite. Vamos a copiar la ecuación. Veamos. De acuerdo con el ejercicio, se tienen 637 gramos de amoníaco y 1142 gramos de dióxido de carbono. Y nos están preguntando cuántos gramos de urea se obtienen. ¿Qué pasa aquí? Tenemos dos datos conocidos y tenemos un dato por el que nos están preguntando. La pregunta sería, ¿quién es A y quién es B? A puede ser el amoníaco o puede ser el CO2, pero no es lo mismo. Yo no puedo encontrar la cantidad de producto a partir de cualquier dato. Debo hacerlo a partir del reactivo límite. Como no lo he encontrado, entonces vamos a ver cómo se encuentra. El paso número 4 va a ser asignar A y B entre reactivos. ¿A cuál le voy a poner A y a cuál le voy a poner B? No importa. El proceso nos lleva a la misma conclusión. Entonces, le voy a poner A al amoníaco y B al dióxido de carbono. Si lo hacemos al contrario, al final, como les digo, siempre vamos a obtener la misma conclusión. Entonces, para nosotros, A, en este caso, va a ser el amoníaco y B va a ser el CO2. Ojo, que ambos datos son conocidos. Tenemos los valores reales de cada uno de los reactivos, pero necesitamos saber cuál es el reactivo límite. Para eso, entonces, vamos a aplicar el paso número 5, que es aplicar estequiometría entre los reactivos. Ojo, nosotros pusimos que A es el amoníaco y a partir de el amoníaco vamos a encontrar B, que sería el CO2. ¿Cómo lo hacemos? A este dato que nos da el ejercicio le vamos a llamar dato real, y al dato que vamos a encontrar mediante la estequiometría va a ser el dato teórico, y al final lo que hacemos es una comparación. Geometría entre los reactivos nos va a permitir conocer quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. Veamos. Entonces, como para nosotros A es NH3, vamos a partir de ese dato. Tenemos 637,2 gramos de amoníaco. Estos los vamos a pasar a moles. Recuerden que gramos de A lo pasamos a moles de A. Un mol de amoníaco pesa aproximadamente 17 gramos de amoníaco. Gramos de amoníaco con gramos de amoníaca se cancelan. Vamos aquí, ahora vamos a pasarlo a moles de B. De acuerdo con la ecuación, 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de dióxido de carbono. Miren que moles de amoníaco se cancela con moles de amoníaco. Y ahora voy a pasar moles de B a gramos de B. 1 mol de dióxido de carbono pesa aproximadamente 44 gramos de dióxido de carbono. Esto es igual a 824,61 gramos de dióxido de carbono. Veamos qué significa esto. Recuerden que este es un dato teórico. Este es el dato real que nos da el ejercicio. Ahora vamos a hacer una comparación con la lectura que viene a continuación. Para que reaccionen 637,2 gramos de amoníaco, se necesitan 824,61 gramos de CO2 teóricamente, pero en realidad contamos con 1142 gramos de dióxido de carbono. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos más CO2 del que necesitamos. Tenemos un exceso de CO2. Eso quiere decir que el CO2 es el reactivo en exceso. Y si el CO2 es el reactivo en exceso, pues automáticamente el amoníaco será el reactivo límite. ¿Cómo podemos verlo? Imaginemos que queremos comprarnos un par de tenis que cuestan $50. Ese sería el dato teórico. Los tenis cuestan $50, pero nosotros solamente alcanzamos a ahorrar $34. Para comprar los tenis necesito $50, pero cuento con $34. Eso quiere decir que me falta. Si me falta, sería el reactivo límite. Visto al contrario, los tenis cuestan $50, pero yo ahorré $75. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de comprarlos me alcanza para los tenis y me va a sobrar. Quiere decir que ese sería el reactivo en exceso. En este caso, del CO2 tengo más de lo que necesito. Esto es lo que necesito.
824,61 gramos de CO2. Y esto es lo que tengo, 1142 gramos. Tengo más de lo que necesito en teoría. El CO2 es nuestro reactivo en exceso. Podemos verlo al contrario, aunque no necesitamos hacer los dos procesos para poder aplicar el reactivo límite. Veamos cómo sería. Ahora le voy a llamar A al CO2 y B al amoníaco. Es decir, que voy a partir de la cantidad de CO2 que tengo, que me da el problema. 1142 gramos de CO2. Como el CO2 ahora es A, entonces gramos de A lo voy a pasar a moles de A. Un mol de CO2 equivale aproximadamente a 44 gramos de CO2. Cancelo gramos voy a pasar moles de A a moles de B. Tengo, según la ecuación, que un mol de CO2 reacciona con 2 moles de amoníaco. Moles de dióxido de carbono se cancelan con moles de dióxido de carbono. Y ahora moles de B, que sería el amoníaco, lo voy a pasar a gramos. Por un mol de amoníaco equivale a 17 gramos de amoníaco, y esto se cancela con esto y esto es igual a 882,45 gramos de amoníaco. Veamos qué quiere decir esto. Para que reaccionen 1142 gramos de dióxido de carbono que tenemos, necesito en teoría 882,45 gramos de NH3, de amoníaco, pero tenemos 637,2 gramos de amoníaco. Eso es lo que nos dijo el ejercicio, que es con lo que contamos. Por lo tanto, quiere decir que tengo menos de lo que necesito. Necesito 637,2 y tengo 882,45 gramos y tengo 637,2. Eso quiere decir que como me falta, este va a ser el reactivo límite. Con este proceso encontré el reactivo límite. Automáticamente infiero que el otro será el reactivo en exceso. De los dos procesos, yo llego a la misma conclusión, que el amoníaco es el reactivo límite y que el dióxido de carbono es el reactivo en exceso. Hecho y comprendido este paso, entonces vamos con el paso número 6. En el paso número 6 vamos a asignar A al reactivo límite y B al producto. ¿Cuál producto? Pues por el que me están preguntando. Y en nuestro caso, entonces, el reactivo límite A va a ser el amoníaco, NH3, y B va a ser el producto por el que me están preguntando, en este caso, la urea. CO2, ¿sí? ¿Por qué A al reactivo límite y B al producto por el que me preguntan? Porque recordemos que el reactivo límite es el que determina la cantidad de producto. Para hacer este paso número 7, entonces, tenemos ya asignados A y B, pues vamos a aplicar esta estequiometría. ¿Cómo la aplicamos? Recordemos nuestro esquema. Si para nosotros A es el amoníaco, entonces vamos a transformar gramos de amoníaco a moles de amoníaco, y B es la urea. Moles de amoníaco lo pasaremos a moles de urea y moles de urea lo pasamos a gramos de urea. Apliquemos entonces esta estequiometría. Entonces, partimos de nuestro dato real, 637,2 gramos de amoníaco, lo pasamos a moles. Un mol de amoníaco equivale a 17 gramos de amoníaco aproximadamente. Gramos con gramos se cancela. Por moles de A lo voy a pasar a moles de B. De acuerdo con la ecuación química, veamos acá, 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. Moles de amoníaco se cancela con moles de amoníaco, y ahora moles de B a gramos de B. 1 mol de urea lo voy a transformar mediante el peso molecular a gramos. Entonces equivale a 60 gramos de urea, y eso es igual a 1124,5 gramos de urea aproximadamente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A partir de 637,2 gramos de amoníaco que reaccionan con 1142 gramos de dióxido de carbono, se obtienen 1124,5 gramos de urea, teniendo en cuenta que antes
de aplicar la estequiometría para encontrar la urea, nosotros encontramos el reactivo límite. Ese reactivo límite es el que determina la cantidad que podemos obtener del producto. Ahora, las diferencias entre la estequiometría 1 y la estequiometría 2 que hemos visto en estos dos videos es que en la primera solo tenemos un dato conocido. En esta tenemos dos datos conocidos para encontrar el producto. En la anterior podemos encontrar tanto el reactivo a partir de un producto como el producto a partir de un reactivo, o podemos encontrar de un reactivo a otro. En este tipo de estequiometría nos interesa encontrar el producto a partir de dos datos de los reactivos. Vamos a dejar por ahora hasta ahí. Espero que hayan entendido. Déjenme sus preguntas y yo estoy dispuesta a resolverlas. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse. Chao, chao.